Damos la bienvenida a este espacio en el cual ya desde hace 3 meses nos vienen acompañando en estos espacios de compartir contenido. En nombre de Veolia Operaciones Industriales, les damos a todos nuestros clientes y a nuestros aliados la bienvenida a este espacio que se llama Tres rutinas para mejorar la gestión de tu tiempo. Entonces, bienvenidos. Vamos a tener un día, creo que muy enriquecedor, una jornada en la cual nos vamos a llevar muchos tips y muchas recomendaciones que nos van a permitir poder organizar mejor nuestro tiempo. Nos acompaña la conferencista María Victoria Shazler. Ella es formadora, coach ontológico, coach ejecutivo, socia fundadora de Desafiando Horizontes, conferencista en más de 180 talleres. María Victoria nos acompaña desde Argentina, entonces le damos la bienvenida. María Victoria, perdona, disculpa, el espacio es todo tuyo. Gracias por acompañarnos en esta mañana, por compartir con nosotros tu conocimiento, tu experiencia. Vamos a tener la charla aproximadamente de 1 hora con María Victoria y al final vamos a tener un espacio de preguntas. Entonces, todas las preguntas que surjan durante el espacio, les agradecemos irlas registrando en el chat. Al final, nosotros vamos a recopilarlas y vamos a tener un espacio para que María Victoria nos apoye en todas las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Entonces, sin más preámbulos, María Victoria, bienvenida. Gracias por este espacio y adelante, por favor. Erika, muchas gracias por esta bienvenida. Quiero transmitir mi profundo agradecimiento para con Veolia, el equipo de trabajo. Me siento muy honrada de participar de este espacio, acompañando y contribuyendo desde mi profesión con la comunidad de clientes y aliados en este transitar este desafío sin precedentes que nos está tocando vivir como humanidad. Así que, bueno, dispuesta a entregar lo que creo que puede agregar valor a cada uno de ustedes, que en este momento, además, decirles, me honra que hayan separado en su agenda 1 hora de tiempo para un webinar que trata sobre la gestión del tiempo, en donde no tengo ninguna duda de que para la mayoría de ustedes está siendo un tema central, y que hayan separado en la agenda esa hora para estar hoy acá, bueno, es realmente un compromiso y un honor participar. Y posiblemente para empezar, digamos, a entrar en temas, si yo pudiera preguntarles a cada uno de los que están en este momento conectados desde YouTube escuchando, bueno, ¿qué te ha traído hoy acá? ¿Qué hizo que separaras ese espacio en tu agenda para participar de este webinar? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué está pasando? Habría tantas inquietudes como personas sentadas en este momento escuchando. Quizás, a ver, en un paneo rápido, alguien podría decir, bueno, a mí lo que me está pasando es que llego al final del día y cuando miro el día para atrás veo que no he podido cumplir con todo lo que me había propuesto. O quizás otra inquietud sea algo así como, bueno, no estoy pudiendo equilibrar mi vida laboral y mi vida familiar y estos límites se han desdibujado. O quizás, pensando, a ver, en otra posibilidad, alguien podría decir, siento que corro a contrarreloj o la mayor parte del día, y esa vivencia me quita bienestar, o quita bienestar en el equipo de trabajo, porque esto, por supuesto, sucede en los equipos, ¿no? La gestión del tiempo es como uno de los temas, una de las habilidades centrales que se nos pide cuando formamos parte o lideramos equipos. Pero bueno, habrá seguramente múltiples causas o inquietudes más para trabajar, y qué desafío en 1 hora de webinar tratar sobre el tema gestión del tiempo. Para mí sí es un desafío. Por eso es que para este webinar hemos elegido en Desafiando Horizontes hacer foco en tres que consideramos habilidades clave para mejorar la manera en que lo gestionamos. Seguramente si tuviéramos que hablar de gestión del tiempo podríamos dedicar 10 webinars, pero hoy vamos a hacer foco en 3. Y quiero ser como súper sincera con todos quienes estamos acá. No traigo recetas mágicas. De hecho, no creo en las recetas mágicas. No creo tampoco que haya verdades absolutas respecto de tips o herramientas para gestionar el tiempo. No las hay, o por lo menos yo no las tengo. Sí, lo que quiero compartir con ustedes son algunas prácticas, como dije antes, hábitos o habilidades que podemos transformar en hábitos,
con la expectativa de que si algo de lo que escuchan hoy acá les hace sentido, sienten que los interpela y se animan a ponerlo en práctica, si es que ya no lo vienen poniendo en práctica, por mi misión cumplida. ¿Qué quiero decir con esto? Que más que aplicar recetas mágicas o verdades absolutas, sí creo en esta capacidad que tenemos los seres humanos de observarnos a nosotros mismos, eh, observar cómo somos, cómo nos comportamos, qué hábitos nos sirven y qué hábitos no nos sirven, y elegir cambiarlos. Y eso es de un poder inmenso. Entonces, mi invitación siempre va a ser a probar algo distinto. Si hoy siento que no soy efectivo con el tiempo, pues prueba con esto y observa y fíjate cómo te sientes y qué resultados te trae. Así que hacia allá vamos, ¿sí? Hacia algunas habilidades que quizás, como dije antes, algunas ya ustedes las vienen practicando, otras quizás no tanto, o en sus equipos de trabajo también pueden observarlas y animarse a probar. Ahora, lo primordial que también quiero como dejar sentado en la base de este webinar es que, sin dudas, la mayor parte de las cosas que hacemos durante el día, algunos autores dicen más del 90% de nuestro hacer durante el día es hábito, es en automático. Lo hacemos porque estamos habituados a hacerlo así. Y hay un hábito, y acá quiero como hacerlo consciente, este hábito, que es el de una vocecita interna que tenemos todos, y yo me animo a pensar que todos quienes estamos en este webinar sentados hoy, en este instante, debe haber una vocecita ahí hablando adentro de la mente. Esa vocecita a veces, como también gran parte de lo que nos dice esa vocecita es muy automático, es producto de hábitos, de años y años de aprendizaje desde que éramos niños, a veces esa vocecita nos patea en contra, nos quita efectividad o nos hace ser poco efectivos. Entonces, quiero invitarlos a que si esa vocecita, en algún momento de este webinar, aparece diciendo cosas como, esto ya lo sé, no hay nada nuevo por aprender, esto ya lo probé y no funciona, a esa vocecita le paren la pelota, como decimos en Argentina, paremos la pelota, ¿sí? Y le digamos, a ver, ok, quizás a esto ya lo escuché antes, a esto ya lo leí, pero déjame escuchar, porque quizás esta vez tenga un sentido nuevo para mí y quizás esta vez pueda aplicarlo de una forma distinta y me genere mejores resultados en cómo gestionar el tiempo. Entonces, el pedido que les hago, y acá voy a confiar en que me van a decir que sí, es que si en algún momento aparece esa voz automática y les diga ese tipo de cosas, que la paren y le digan, ok, déjame escuchar un rato más y después vemos, ¿sí? Les decía, es importante tomar conciencia, o por lo menos reconocer que mucho de lo que hacemos durante el día es un hábito, pero eso también es una muy buena noticia, porque a los hábitos los podemos cambiar, y seguramente esto ya lo han escuchado. De hecho, hay grandes autores que trabajan en el tema de cómo cambiar hábitos, ¿sí? Cómo empezar a reemplazar hábitos por otros. Y en la gestión del tiempo, muchas de las cosas que hacemos que nos sirven para ser más efectivos con el tiempo y que no nos sirven para ser más efectivos con el tiempo son hábitos. Entonces quiero hacer como una muy breve, un breve paneo respecto de qué es un hábito y cómo se crea. Porque poder ver esto nos va a dar algunas pistas en el momento en que decidamos empezar a cambiar hábitos. Un hábito, en una definición muy simple y rápida, es una acción, puede ser un comportamiento, puede ser una forma de pensar, puede ser un hábito emocional, puede ser una forma de conversar, cualquiera de estas acciones, que decimos que es un hábito porque la ejecutamos sin reflexión, de forma automática, no necesitamos pensarlo, ¿sí? Es como, a ver, en la mañana, cuando me lavo los dientes, esa acción de lavarme los dientes, hoy me animo a asegurar que ninguno de nosotros la reflexiona y piensa, ¿cómo pongo el cepillo? Entonces ahora lo giro, lo pongo hacia arriba o hacia abajo. No, lo hacemos sin pensar. De hecho, quizás mientras nos lavamos los dientes estamos planificando un montón de otras cosas en la cabeza. Seguramente cuando fuimos niños, y la primera vez que agarramos ese cepillo y mamá, papá o un tutor nos enseñó, ahí sí tuvimos que pensarlo y nos costó esfuerzo y nos costó energía aprenderlo. Después se convirtió en habitual.
Todos los hábitos, todo lo que hacemos, decimos, sentimos, se han creado en algún momento. ¿Y cómo se crea un hábito? Uno de los autores, Charles Duhigg, que tiene un libro que se llama El poder de los hábitos, lo recomiendo para quien quiera indagar sobre este tema. Él habla de que el hábito se crea a partir de un bucle, en donde hay tres componentes. Hay una señal, una rutina y una recompensa. ¿Qué significa cada uno? Rápidamente. La señal es algo que sucede, una circunstancia, un hecho concreto, una hora del día, por ejemplo, puede ser una señal, el sonido del celular puede ser una señal, mi jefe que aparece en mi oficina puede ser una señal. Todo el día estamos rodeados de señales. Algunas señales lo que hacen es desencadenar en nosotros rutinas. Entendiendo por rutina maneras de comportarnos, maneras de sentirnos, maneras de responder o de conversar automáticas. Esa rutina, esa acción, que hoy ya es rutina en nosotros, en algún momento fue una acción que cuando la ejecutamos nos generó una sensación de bienestar, de alivio, de placer, que es lo que se llama la recompensa. ¿Sí? Entonces el cerebro, esas primeras veces, frente a determinada señal, cuando desencadenó esa acción, vio que le producía placer, que le producía bienestar, lo que el cerebro dijo es, ok, si esto me hace bien, me hace sentir bien, ya sé que frente a la misma señal, la próxima vez desencadeno el mismo comportamiento, porque voy a obtener el mismo beneficio, ya no voy a necesitar pensarlo. Como el cerebro necesita ahorrar energía, así estamos programados, busca todo el tiempo generar estos hábitos. Y voy a hacer acá el aterrizaje un ejemplo, porque quizás, y en esto de nuevo invito a que los que les interese calibrar todavía más esto de cómo se generan hábitos que lo indaguen, pero les voy a dar un ejemplo muy rápido que quizás conozcan a alguien que pueda verse identificado con esto. Podríamos decir, a ver, este señor que vemos acá en la ilustración es un señor que frente a una señal determinada que es, está armando un reporte y se siente atascado, siente que se volvió difícil y complicado lo que está haciendo. Esa es su señal. Ha desencadenado, ha convertido en hábito una acción que es, toma su celular y empieza a navegar en las redes sociales. Porque las primeras veces que empezó a ejecutar esa acción de tomar el celular y empezar a navegar, se dio cuenta que le generaba como una sensación de alivio. Se evadía de ese problema que representaba para él el reporte, le daba como un alivio, un bienestar. Y el cerebro empezó a repetir esa misma rutina cada vez que se sentía atascado, y hoy ya este buen hombre la hace en automático. Ahora, ¿qué pasa? Ese hábito, por ejemplo, a este señor le quita efectividad, le hace perder tiempo. ¿Sí? Este buen hombre debería empezar a entrenar alguna rutina distinta para cuando se sienta atascado. Voy a dar ejemplos muy rápidos. Podría empezar a reemplazar la rutina de agarrar el celular por ponerse de pie y estirar su cuerpo, dar una vuelta a la manzana, eso activa nuestro cerebro, nos dispone mucho mejor al trabajo, nos oxigena. Podría desencadenar la rutina de, por ejemplo, ponerse de pie y caminar hacia un espacio abierto para respirar 2 bocanadas de aire y entrar más oxigenado. Cualquier otra acción podría ser un reemplazo para esa. Pero bueno, ¿qué se requiere? El tiempo y el esfuerzo de practicar y practicar y practicar. Y hoy vamos a ver algunas habilidades en estas 3 que les he prometido, que podríamos empezar a incorporar si queremos como una rutina nueva. Les decía antes que mi sensación es que si tuviéramos que trabajar la gestión del tiempo necesitaríamos 10 webinars, 11, no lo sé, porque una manera, una metáfora para mí de decirlo es, bueno, la gestión efectiva del tiempo es como una gran macrohabilidad, este gran caño en donde está integrada esta gran macrohabilidad por un montón, por múltiples microhabilidades, ¿sí? Y acá les estoy listando hacia la derecha algunas de las rutinas, de las estrategias, de las herramientas que más se ve en la literatura y en los grandes estudiosos de la gestión del tiempo. Hoy para este webinar yo he elegido 3. Vamos a hacer foco en 3 de todas estas, ¿sí? Antes de avanzar hacia la primera, voy a dar, por supuesto, voy a hacer de cuenta que he hecho una encuesta a todos los participantes de hoy y que me la han respondido, y que entonces en esa encuesta yo puedo decir que una parte de la audiencia de hoy ya tiene incorporado el hábito de usar agenda, ¿sí? No importa si es una agenda de papel o una agenda
digital, pero bueno, parte de la audiencia de hoy ya está usando agenda. También voy a dar por supuesto que hay otra parte de la audiencia de hoy que usaba la agenda pero dejó de usarla. En algún momento dejó de usarla, sintió que no le servía, y hay otra partecita de la audiencia, quizás la menor, que nunca usó agenda, que más bien utiliza, no sé, o los post-its, o papeles, o la memoria. Mi expectativa es que el segundo y el tercer grupo, si es que alguno de ustedes se siente identificado con ellos dos, mi expectativa es que después del webinar de hoy le dé una nueva oportunidad a la agenda, ¿sí? Que la incorporemos en nuestra vida diaria, ¿sí? Porque varias de las habilidades que quiero compartirles hoy en estas 3 rutinas involucran a nuestra gran amiga la agenda. Entonces voy a avanzar hacia la primera de las 3, que en este caso le voy a llamar la habilidad de definir prioridades y objetivos. Es un hábito que si no lo tenemos incorporado necesitamos empezar a entrenar, que es el de parar la pelota para hacernos algunas preguntas internamente, y yo diría, ¿por qué no? También hacerle estas preguntas a los miembros de nuestro equipo de trabajo, para poder hacer foco en lo que es más importante, y sobre eso que es más importante, poder definir objetivos. Lo primero, que creo que es una herramienta, y cuando digo herramienta estoy hablando de recursos que tenemos, todos los tenemos disponibles, 7 días a la semana, 24 horas al día, y no implican dinero, no lo tengo que comprar, que es el recurso de hacernos preguntas. Entonces, la primera herramienta en esta macro habilidad de definir prioridades y objetivos es la de hacerme la pregunta, por lo menos una vez al día, y esto, si lo quiero incorporar como hábito, sería muy bueno asociarlo a una acción que yo ejecute en el día, que ya sea un hábito para mí, como por ejemplo preparar mi café y sentarme frente a la computadora. Eso lo hago todos los días sin reflexionar, y lo hago más o menos a la misma hora. Entonces, la primera herramienta es, apenas abro mi agenda, antes de hacer nada, antes de chequear mis redes o de hacer un llamado, mirar mi agenda y hacerme esta pregunta: ¿qué es lo más importante a lograr hoy? Si todos los días me hago esta pregunta mirando mi agenda y respondiéndola sinceramente, es posible que en mi agenda empiece yo a realizar algunos cambios. ¿Y por qué lo digo? Porque hay un principio en lo que es la administración efectiva del tiempo, que es la ley de Pareto, seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado. Pareto postuló, y esto lo tiene él medido, que el 80% de los resultados que logramos, y acá podemos pensarlo, por supuesto, en la vida laboral, en la vida de nuestras empresas, pero también en mi vida personal y en mi vida a lo mejor relacionada con la salud y mi cuidado físico, en cualquiera de los dominios, el 80% de los resultados que tengo se producen gracias a un 20% de las acciones que hago todo el día o que hago toda la semana. Esto quiere decir que es muy probable que de todas las tareas que tengo programadas en el día, haya solamente un 20% que sea la que más va a impactar en mis resultados. O doy un paso más, ojo, quizás en las tareas que tengo programadas en el día, cuando me hago esta pregunta, ¿qué es lo más importante?, quizás no lo tengo agendado. Quizás una tarea que forma parte de mi 20% no la tengo agendada. Y hacerme esta pregunta, hacer este primer filtro, me enfoca y me aterriza a lo importante. La regla del 80-20 la podemos aplicar, yo digo todos los días, no sé, quizás no haga falta, pero una vez por semana o una vez al mes, en donde lo que hago es sentarme con una hoja en blanco, una virome y anotar cuáles son las 10 tareas que más tiempo ocupan en mi semana. Anotar, una debajo de otra. Cuando tengo las 10 anotadas, lo que voy a hacer es mirarlas sinceramente y marcar aquellas 2 de las 10 que realmente son las que más impactan en mi resultado. Y a las otras 8, mirarlas una por una y preguntarme, ¿cuál de esas 8 las puedo eliminar? ¿Cuáles de esas 8 las puedo delegar? ¿Cuáles de esas 8 las puedo automatizar? Y empezar a hacer ahí algunos cambios. Pero nunca dejar de hacernos esta pregunta de qué es lo más importante y chequear cómo está asignado en mi agenda, porque como dije antes, quizás no lo tengo asignado. La segunda herramienta dentro de este primer aspecto, que es el de prioridades y objetivos, es
tomarme el tiempo también, de nuevo, una vez al día o una vez a la semana, para chequear si las tareas más importantes que he agendado, podría responder yo a la pregunta de qué quiero lograr y cómo voy a medir eso que voy a lograr. ¿Qué resultado quiero lograr con esta tarea o con este proyecto que tengo puesto dentro de mi agenda para esta semana y cómo lo voy a medir? Y acá la palabra medir es donde quiero hacer foco. Hay una manera de definir objetivos que es la automática y que quizás a algunos les pase, a otros no, pero es de repente cuando yo pregunto a mi socio y le digo, bueno, a ver, Hernán, ¿qué objetivo queremos lograr con la próxima capacitación que vamos a dar? Y entonces él me puede responder, bueno, tener muchos inscriptos y tener por lo menos por lo menos 10 semanas de capacitación con muchos inscriptos. Ese objetivo, me pregunto, ¿tiene medibles? ¿Qué significa muchos? ¿Qué significa más de 10 semanas? ¿11, 20, 50? Acá es donde aparece esta herramienta, podemos llamarle, estas siglas, Marte, que nos sirven y las podemos aplicar para chequear si al momento de fijar objetivos estamos siendo efectivos, conmigo mismo, con el equipo. La M de medible. Todo objetivo tiene que tener un indicador medible. Es decir, si yo digo que quiero tener una capacitación con muchos inscriptos, ok, el medible es, el indicador va a ser la cantidad de inscriptos, pero esa cantidad tiene que ser específica y tiene que ser cuantificable. ¿Cuántos inscriptos? ¿5, 10, 20? A su vez, la A de ambicioso y la R de realista nos ayudan a enfocar el objetivo. Primero, para que sea lo suficientemente ambicioso para que me saque de mi zona de confort, pero también realista y teniendo en cuenta datos del pasado, datos de proyecciones o datos de antecedentes, para ajustar también algunas expectativas. A veces planteamos objetivos muy grandes y después corremos el riesgo de frustrarnos, o a veces nos quedamos en objetivos muy pequeños y no salimos ambiciosamente a buscar salir de la zona de confort. Tienen que tener un tiempo, todos los objetivos que planteé, para mis tareas, para mis proyectos, tienen que tener un plazo de tiempo determinado. No es lo mismo decir que quiero tener mis 20 inscriptos para de acá a un tiempo, que decir quiero mis 20 inscriptos para de acá a 30 días. Porque 30 días ya me está marcando que entonces yo puedo ir midiendo el progreso de ese objetivo en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3, hacer ajustes en la semana 3 para llegar al día 30 más consciente del grado de avance que tuve y de los ajustes que necesité hacer. Y ser específico es una habilidad que también a veces nos cuesta un poco, quizás en algunas profesiones más, en otras menos, pero cuando fijo mis objetivos necesito poder describirlo de manera tal que quien lo escuche se lo esté imaginando en detalle. Porque, por ejemplo, si yo le digo a mi socio, ok, Hernán, tienes como objetivo para esta semana, ponlo en la agenda, contactar a los clientes. ¿Estoy siendo específica con ese objetivo que Hernán va a poner en la agenda? Quizás no. En cambio, si le digo, Hernán, tienes como objetivo esta semana llamar por teléfono a los 30 mejores clientes, a los clientes que más han consumido en el último mes, y a su vez mandar un mail a los siguientes 30 clientes que le siguen en el rango del consumo a los 30 primeros. Esta segunda vez estoy siendo más específica en la manera en que estoy determinando objetivos. Y no es menor, porque en los equipos de trabajo, especialmente, suele pasarnos que el tiempo se nos fuga por malos entendidos. Por ejemplo, al momento de fijar objetivos, porque no fuimos específicos con lo que esperábamos que haga mi colaborador, o porque no pusimos el tiempo, no pusimos un plazo claro, entonces mi colaborador programó eso para dentro de 30 días, pero yo esperaba que lo tenga para dentro de 15, pero como no lo pusimos explícito en la conversación entre él y yo, perdimos tiempo, o lo que es peor aún, se nos escapó el resultado. Entonces, dentro de prioridades y objetivos, otra herramienta para aplicar es las islas Marte, ¿sí? Quiero avanzar con la segunda, voy un poco rápido para poder llegar con todas estas 3 prácticas que hoy les traje. La segunda habilidad, muy en relación con la primera, porque si ya dijimos, bueno, todos los días voy a hacer esta toma de conciencia de fijar objetivos y prioridades, aparece un posible saboteador
¿sí? Cuando digo saboteador es un hábito que a veces no nos damos cuenta que lo tenemos, pero que impacta de lleno en nuestra gestión del tiempo, y ni hablar de cómo impacta en el bienestar y en las relaciones de equipo. Les voy a dar un ejemplo. Y quisiera que cada uno honestamente piense en sí mismo y a ver si le pasa. Lo llamo a mi socio, ¿sí? Y le digo, Hernán, necesito que nos juntemos, tengamos una reunión mañana para planificar el tema de las ventas de los próximos cursos. Hernán me dice, ok, dale, ¿en qué momento? Y lo vamos, Hernán, mira, de 9 a 9:15, son 15 minutitos y ahí lo resolvemos. Ok, me dice Hernán, tenemos la reunión. No fueron 15 minutitos, nos tomó 45. ¿Qué pasó? Pasó que al momento de definir el tiempo para una tarea, caí en una trampa que se llama, en la bibliografía de gestión del tiempo, la falacia de la planificación. Es un sesgo que solemos tener los seres humanos de, al momento de estimar el tiempo que nos va a demandar una tarea, somos en exceso optimistas. Le calculamos tiempo de menos. ¿Y por qué sucede esto? No lo sé, pero está probado, ¿sí? Que lo que nos pasa es que a esa tarea, aunque yo ya la haya ejecutado en el pasado, ya haya tenido las evidencias de que es una tarea que me demanda, por ejemplo, en la reunión de ventas, en mi caso, por lo menos 45 minutos de reunión, si esto ya me pasó, ya lo viví, aún así, automáticamente tengo como la expectativa de que la próxima vez va a ser más rápido, de que la próxima vez no va a haber imprevistos, de que la próxima vez no va a haber errores, de que va a ser todo tan perfecto que vamos a demorar 15. Y es como un autoengaño, ¿sí? Porque los imprevistos ocurren, los errores ocurren, somos humanos, ¿sí? El creer que voy a controlar todo para que salga todo cronometrado y perfecto es una ilusión. Entonces, cuando planifico mis tareas, necesito ser muy sincero al momento de asignar los tiempos. El hábito más recomendable, por lo menos por algunos estudiosos, es tomarnos 10 minutos al día para planificar y asignar los tiempos a las tareas del día siguiente, y por lo menos una vez a la semana, quizás un domingo a la tarde, planificar la agenda de la semana asignando bloques de tiempo para tareas. De hecho, recomiendo, no lo voy a profundizar en este webinar, la técnica del time blocking, que es una técnica desarrollada por Cal Porter, un ingeniero de una universidad, no recuerdo cuál, que nos enseña a utilizar el Google Calendar con esta técnica que permite asignar bloques de tiempo a tareas específicas, y acá es donde viene la toma de conciencia respecto de esta habilidad, la de sincerar. Algunos autores recomiendan que cuando estoy por asignar tiempo a una tarea, el primer cálculo de tiempo que se me venga a la mente, como posiblemente venga sesgado por este hábito de la falacia, de la planificación, a ese primer cálculo sumarle un 20%. Otros autores dicen un 50%. O sea, calcular tiempo de más para determinadas tareas al programarlas en agenda. Cada uno verá en qué porcentaje se siente más cómodo, ¿sí? Esto significa que si voy a planificar la tarea, le calculo tiempo de más y me dejo espacio entre tarea y tarea, porque de nuevo, los imprevistos van a ocurrir, los errores van a ocurrir, y eso después genera este derrame de demoras que hace que llegue al final del día y solo cumplí a lo mejor el 70% de lo que me había propuesto. La consecuencia es frustración, malestar, y también la falta de cumplimiento con otros, ¿no? Porque hay tareas que otros están esperando que yo termine y que les dé el entregable para ellos avanzar con lo que sigue. Entonces, necesitamos ser muy sinceros y responsables cuando asignamos tiempo. La tercera recurso, habilidad, recomendación es cuando tengo tareas muy grandes, diseccionarlas, dividirlas en partecitas y asignarles tiempos a esas partecitas. Doy un ejemplo muy común en mi actividad. Yo, bueno, soy capacitadora y al momento de planificar en mi agenda la tarea de diseñar un curso, a esa tarea, por ejemplo, la puedo diseccionar en 2 o 3 etapas. Va a haber una pequeña partecita que tiene que ver con revisar los contenidos de cursos similares que vimos el año pasado, otra partecita que será con revisar nuevos contenidos, leer los artículos de interés, buscar los nuevos autores, que va a demandar su tiempo, otra partecita será, ahí sí, la tarea en sí misma de bajar los contenidos a un papel y armar el esquema de temas, otra partecita será armar el PowerPoint, y otra partecita de esta gran tarea será
la reunión con mis socios para validar y discutir este diseño. Y de repente puedo tener mucho más conciencia de lo que está involucrado en esto que al principio era diseñar un curso. Avanzo hacia la tercera habilidad, recomendación, práctica sobre la que necesitamos prestar atención, que es la de responder con un no. Quizás suena duro y quizás más de uno se está preguntando, no, ¿cómo le voy a decir no a mi jefe? ¿Cómo voy a aceptar un no de mi colaborador? Los invito a que empecemos a ver el no como una puerta que se cierra, sino como una puerta que se abre cada vez que lo digo y cada vez que lo repito, perdón, cada vez que lo digo y cada vez que lo recibo de otro, ese no es una posibilidad de abrir una conversación y hacer un acuerdo nuevo. Pero vamos por partes. Primero, tomemos conciencia. Suele pasarnos, y de nuevo invito a que cada uno lo piense, si hay situaciones en donde quiere decir, quisiera responder con un no, pero sale en automático la respuesta del sí. Por ejemplo, aparece mi jefe, abre la puerta, bueno, hoy no, estamos en cuarentena, me llama por teléfono y me dice, Vicky, necesito el informe de ventas para hoy a las 6 de la tarde. Y en automático digo sí. Pero internamente ya tengo la sensación de que no voy a llegar. Y ni siquiera me he tomado el tiempo para mirar cómo tengo la agenda de hoy antes de decirle que sí. Esa respuesta automática nos hace correr enormes riesgos. Primero el de no cumplir, segundo el de todo el malestar y la sobrecarga, los sobrecompromisos, que muchas veces terminan en resultados improductivos. ¿Cuál es la propuesta? Empezar a dar respuestas más conscientes frente a esos pedidos en donde sentimos que aquello que nos están pidiendo para el plazo para el cual nos están pidiendo, no vamos a llegar. La respuesta consciente no necesariamente tiene que ser un no, puede ser un déjame pensarlo y te respondo en 5 minutos, déjame chequear agenda, ¿podremos renegociar este plazo? ¿Habrá posibilidades de que hagamos un plazo diferente? ¿Podemos sentarnos a revisar prioridades porque esto que me estás pidiendo para este plazo va a poner en riesgo estos otros compromisos y quizás los otros compromisos no son tan prioritarios como esto que me estás pidiendo? Lo conversemos. Hay múltiples matices de respuestas versus el sí en automático, ¿sí? Y acá la herramienta, entre comillas, también, de nuevo, la que tenemos todos disponible, es gratis y está 24/7 disponible. Es la de la respiración. Podemos empezar, quienes ya no lo hacen, quienes lo vienen haciendo, aplaudo, y quienes no, es una invitación. Empezar a tomarnos una pausa y hacer una respiración consciente antes de responder. ¿Sí? Esa pausa y esa respiración consciente significa poner mi atención a el aire que ingresa y el aire que exhala. Y dar mi respuesta. Puede ser un sí, pero puede ser cualquiera de estas otras que abren una posibilidad nueva. Si traemos lo que vimos anteriormente respecto del bucle del hábito, es acá donde los invito a mirar. Si hay una señal, por ejemplo, este jefe que me llama, o esta persona, no vamos a hablar de un jefe, puede ser mi hermano que me hace unos pedidos de último momento que me deja así como trabado y diciéndole que sí y después me arrepiento. Bueno, frente a cada señal que yo identifique, que gatilla en mí una respuesta muy automática que no me hace bien y que no ayuda al resultado y a la relación con esa persona, empezar a introducir este hábito de hacer una pausa y respirar. Y los invito a que cada uno desde donde esté en este instante conectado, sea en alguna sala de la casa, sea en alguna oficina para aquellos que están pudiendo acceder a sus espacios de trabajo en esta cuarentena, que chequeen un instante cómo están sentados, que descrucen las piernas si las tienen cruzadas, y junto conmigo hagan este ejercicio de solo 30 segundos. El ejercicio es hacer lo que ya están haciendo, que es respirar, porque nos doy la noticia, respiramos siempre. La diferencia es ahora tomar conciencia de esa respiración. Entonces, vamos a inspirar y exhalar, pero llevando la atención al aire
que ingresa por mi nariz y al aire que sale cuando inhalo y cuando exhalo. Y lo vamos a hacer ahora, se los voy a guiar yo. Este es un ejercicio de atención plena. Atención plena es una disciplina también llamada mindfulness, que es una forma de meditación adaptada a la cultura occidental, que cada vez más se utiliza en los espacios de trabajo. De hecho, Harvard Business Review, que es una fuente muy consultada por nosotros, cada vez más introduce las prácticas de atención plena como una habilidad para ejecutivos y colaboradores. No importa el tamaño de empresa, no importa el cargo. Vamos a hacerlo juntos. Vas a tomar una inspiración y te vas a decir a vos mismo, sé que estoy inspirando, sé que estoy inspirando. Y en la exhalación te vas a decir, sé que estoy exhalando. Te lo decís en voz baja en tu mente, no hace falta decirlo en voz alta. Vamos juntos. Sé que estoy inspirando cuando inhalo. Y al exhalar, sé que estoy exhalando. Lleva tu atención delicadamente. Sé que estoy inspirando cuando inhalas. Sé que estoy exhalando cuando exhalas. Una vez más, en la próxima inspiración, decite, sé que estoy inspirando, y en la próxima exhalación, sé que estoy exhalando. Y ahora pregúntate si este pequeño ejercicio te sería útil, por ejemplo, antes de atender una llamada. ¿Sí? Esa llamada de esa persona que sabes que quizás gatilla en ti respuestas muy automáticas y que afectan tu gestión del tiempo. Pruébalo. Te invito a que, si no lo haces, lo pruebes. Por lo menos te des esa oportunidad. Y acá quiero hacer un pequeño enfoque a algo que en coaching no podemos dejar de mencionar, que son las emociones, porque quizás esa vocecita que les dije al principio, les esté diciendo a alguno de ustedes, ok, Vicky, lo hace sonar muy fácil, esto de poder decir no cuando me piden algo y me lo pide alguien a quien no le puedo decir no. Es muy difícil, eso es lo que dice la vocecita. Y sí, no sé si es difícil, quizás es que no estamos entrenados en gestionar estas dos emociones, que podríamos decir son las que más interfieren cuando necesitamos decir un no, renegociar un plazo, hacer un acuerdo nuevo, que son el miedo y la culpa. Llamamos a las cosas por su nombre, son emociones y posiblemente sean miedo y culpa. Quizás haya otras más, quizás si les preguntaran me dijeran, sí, pero a mí también me parece la resignación, a mí me parece la desconfianza. Vamos a mirar estas dos que son como quizás las más habituales. Las emociones. Y acá lo que los invito a recorrer conmigo en estos minutos que nos van quedando por delante es tomarnos un espacio para revisar algunas estrategias, las vamos a mirar a modo de paneo, pero algunas estrategias para empezar a relacionarnos distinto con las emociones. Porque el problema no es sentir miedo, o el problema no es sentir culpa cuando necesito responder con un no. Ese no es el problema. El problema es cómo me relaciono con mi miedo y cómo me relaciono con mi culpa. Porque el miedo quizás sea automático y aparezca y siga apareciendo. Lo que puedo empezar a cambiar es la manera en que me relaciono con esa emoción cuando aparece, cuando me doy cuenta que apareció ese miedo o esa culpa. Entonces, para empezar a cambiar esa relación que tengo con mis emociones, un posible primer paso es que empecemos a distinguir que cada emoción que siento se compone de dos partes, por lo menos de dos partes. Hay otros componentes más, pero hoy miremos solamente dos. Uno es la emoción en sí, lo que siento. ¿Sí? Hoy, en este momento, siento miedo. Ok, es mi emoción, esta especie de energía que me invade, que a veces la disimulo, que no se note, entonces trato de ponerme una careta, pero la sigo sintiendo. Y el otro componente, en este otro lado de la balanza, está la historia que me cuento. Hay una narrativa, hay algo que me estoy diciendo a mí mismo que hace que este miedo se sostenga. ¿Sí? Entonces vamos a mirar algunos posibles pasos, algunas posibles estrategias para empezar a relacionarnos y gestionar de una forma más consciente estas emociones. El primer paso, para mí, es el ineludible, es el de reconocer que tengo una emoción.
y ponerle nombre. ¿Por qué digo reconocer y hago así con las cejas? Porque hasta no hace mucho, quizás hasta no hace más de 30, 40 años, hablar de emociones en el espacio de trabajo era mala palabra. Entonces, lo que se nos decía a los colaboradores y en general era, las emociones quedan afuera, las emociones quedan en casa, acá tú eres un ser racional. Pero cada vez más, o sea, creo que desde que Daniel Goleman, el autor de Inteligencia Emocional, lo empezó a instalar al tema y a desarrollar investigaciones, cada vez más es una habilidad necesaria y pedida en las empresas, las habilidades de inteligencia emocional, o las habilidades de gestión emocional, o como podemos llamarlas. Entonces, el primer paso es empezar a cada uno de nosotros entrenar esta conciencia de reconocer, ok, reconocer es darme cuenta internamente y darle lugar a, ok, lo que estoy sintiendo es miedo, o lo que estoy sintiendo es culpa, o cualquiera de las otras emociones que hoy están ya, les diría, hasta identificadas y en una especie de glosario de emociones. El segundo paso, aceptarlas. Muy contrario a lo que quizás se nos ha enseñado de pequeños o en el paradigma anterior, ¿no? Donde las emociones no importaban, que se nos había dicho que las emociones había que disimularlas, había que resistirlas, negarlas o embotellarlas. Y cada vez más, justamente gracias a este avance de los estudios en neurociencias y de cómo qué pasa con nuestro cerebro, con nuestras emociones, cada vez más la recomendación es empezar a aceptar, a darle, a ver, si estoy sintiendo miedo, pues me hago cargo de que está, lo acepto y elijo respuestas, pero no niego mi miedo, porque negar el miedo genera más miedo, negar el enojo genera más enojo y posiblemente más miedo. Cada uno de nosotros podemos empezar a volvernos más diestros en esto de reconocer mi emoción, aceptarlas y empezar a ver que las emociones que sentimos nos traen información, nos traen una historia, lo que recién mencioné. La información aparece porque hay algo que me está diciendo, hay algo que me está pidiendo que haga, me trae una historia. Y a veces lo que me estoy diciendo a mí mismo, mientras siento miedo, mientras siento culpa, es una historia que no está del todo fundada, no tiene suficientes fundamentos, justamente porque es tan automática esta voz con la que nos contamos, nos decimos a nosotros mismos muchas cosas todo el tiempo, es tan automática que le falta reflexión. Pero estamos ahí precisamente para hacer ese ejercicio de reflexión, indagar esa historia que me estoy contando. Entonces, por ejemplo, algunas de las narrativas típicas cuando siento miedo o siento culpa y no puedo decir no, es que lo que me digo a mí mismo es, no, ¿cómo le voy a decir que no? Es que yo debería hacer esto. O no, si digo que no voy a perjudicar a alguien se va a ver desfavorecido. O no, se va a enojar si le digo que no, ¿no? Esto es toda la narrativa que a veces nos decimos. O van a dejar de valorarme, voy a dejar de ser indispensable. Y muchas otras historias más. Si a cada uno de nosotros yo les preguntara, bueno, ¿qué es lo que te dices a ti mismo cuando sientes miedo o culpa o alguna emoción que te impide decir no? Posiblemente quizás aparecieran otras infinitas explicaciones de cosas que nos decimos a nosotros mismos. La invitación es empezar a confrontar, indagar y confrontar estas explicaciones que me doy tan en automático a mí mismo. Por ejemplo, una manera de confrontar esta idea de que se va a enojar si le digo no. Y esto en nuestros talleres muchos lo plantean, ¿no? Dicen, no, yo no puedo decir que no porque creo que el otro se va a enojar. Y cuando le pregunto, ¿pero alguna vez le has dicho que no y se ha enojado? Me responden, no, la verdad nunca le dije no. Pues entonces, ¿con qué fundamento dices que se va a enojar? ¿Será que tú te enojas cuando a ti te dicen no? Y confrontar la historia es empezar a hacerme preguntas para desarticular estas narrativas tan automáticas y tan infundadas que tenemos. O van a dejar de valorarlo, voy a dejar de ser indispensable si me dicen, si digo que no. Lo que pasa es que a veces nos contamos estas narrativas porque tenemos beneficios ocultos en nuestras formas automáticas de hacer, como por ejemplo, siempre digo que sí, aunque sufra y me sobrecomprometa, porque eso me hace sentir reconocida y valorada. Sí, pero por otro lado, dejas de cumplir con otros compromisos y te quedas toda la noche trabajando, entonces al final te sientes reconocida. ¿Y será que te reconocen porque dices que sí siempre? ¿Será por lo único que te reconocen?
Acá hay un ejercicio de reflexión, esto lo hacemos mucho en nuestras sesiones de coaching, y el coaching ejecutivo también, ¿no? Que es revisar por qué a veces hago lo que hago, aún sabiendo que no me hace bien, y sin embargo lo sigo repitiendo. Esto es un aspecto humano muy interesante, lo trabaja un psiquiatra, Robert Keegan, que estudia un psicólogo, perdón, organizacional. Él habla de la inmunidad al cambio, de cómo en las empresas eh, sabemos las cosas que tenemos que cambiar, nos disponemos y decimos que estamos comprometidos con cambiarlas, pero al momento de querer hacer ese cambio no podemos, no nos sale. Y es porque en este ejercicio de reflexión a veces aparecen estos beneficios ocultos por los cuales sigo haciendo lo que hago, aunque no me haga bien o no le haga bien al equipo. Un beneficio oculto que suele tener el decir siempre que sí es cuidar la imagen. Quiero que me vean como que lo puedo todo, o quiero sentirme indispensable, o bueno, el beneficio es que no confronto, entonces está todo bien, nadie se enoja, pero ese clima aparente de no confrontación es apenas una cáscara, porque si en el fondo estamos todos sobrepasados, si no hemos podido tener conversaciones, por ejemplo, respecto de prioridades, ese malestar de fondo en algún momento nos detona. Por eso, estas narrativas, estos pensamientos tan automáticos con los que sostenemos nuestro miedo, o nuestra culpa, o cualquiera de estas otras emociones que nos hacen, en este caso, ser poco efectivos para tomar los compromisos y asignar los tiempos, una de las herramientas es empezar a reencuadrar esta historia, reformular estas cosas que me digo, porque no siempre estas cosas que me digo son fundadas. Por ejemplo, una manera de reencuadrar y de repensar es decirme a mí mismo que cada vez que digo no, estoy mostrando mi responsabilidad con los otros compromisos a los que dije sí. Porque si siempre digo sí, mi sí cuánto vale. O quizás también puedo decirme decirme a mí mismo, ¿no? Que cuando puedo decir no a lo que me están pidiendo, estoy abriendo esta puerta, esta posibilidad a una conversación con esta persona. Por ejemplo, para restablecer, reordenar prioridades. ¿Sí? Quizás en esa conversación hasta me dé cuenta que estoy enfocándome en tareas que no eran importantes para esta persona a quien yo reporto, o viceversa. También quizás necesito reformular, ¿no? Y poder reinterpretar que el valor de mi trabajo es independiente a la cantidad de veces que diga que no. ¿Será que a mí solo me valoran porque siempre digo que sí? ¿Dónde está el valor de lo que doy, de lo que aporto? Seguramente en los compromisos que cumplo. Y si cada vez que digo sí automático pongo en jaque otros compromisos, pues estoy siendo incoherente hasta conmigo mismo. Entonces, reencuadrar la historia y empezar a relacionarnos distinto con esto de decir no. Inclusive algo que quizás suene obvio, pero cuando lo tomamos conciencia, por ahí hace una diferencia, ¿no? Que es lo siguiente. Cuando digo no, frente a una persona que me está pidiendo X cosa, me pide, Vicky, necesito que vayas y te encargues de este reporte para mañana a las 6 de la tarde. Si digo no, que de nuevo, no es decir no como un niño caprichoso, sino es decir, a ver, no puedo decirte que sí, chequemos, veamos otras posibilidades, pero cuando digo no, es al pedido que me está haciendo la persona a lo que le estoy diciendo no, no es a la persona. Es al pedido del reporte para las 6 de la tarde, no es a Juan a quien le digo no. Porque quizás si Juan viene y me dice, Vicky, necesito que me dones sangre porque estoy enfermo, le digo que sí, digo, no es la persona a quien le digo no, es al pedido. Entonces, poder empezar a separar eso también nos relaja. También para recibir el no, ¿no? Cuando yo pido algo a alguien y esa otra persona dice no me está diciendo no a mí, está diciendo no a esta acción que le estoy pidiendo. Por ejemplo, preparar la base de datos de clientes para dentro de 15 minutos. Le está diciendo que no a eso. Avanzo, porque nada de esto tendría sentido, nada de estos pasos, ¿no? Reconocer, aceptar la emoción, chequear qué me estoy diciendo, indagar en qué me estoy diciendo, reencuadrar lo que me estoy diciendo
claro, me quedo acá quieta porque digo, nada de esto tiene sentido si no acciono. Y en coaching, la acción más fundamental, que no puede faltar en cualquier situación donde está en jaque el resultado a lograr y por supuesto el bienestar y la relación entre estas dos o más personas, es la acción de conversar. No puede faltar una conversación con el otro, una conversación que tiene que tener por lo menos estos 4 componentes. Una conversación donde pueda expresar lo que siento, ¿sí? Mira, Juan, estoy sintiendo cierta ansiedad con esto que me estás pidiendo. Una conversación que como segundo ingrediente tengo que poder traducir lo que necesito en un pedido concreto. Por ejemplo, mira, Juan, te pido que chequemos las prioridades porque en mi agenda ya no estoy pudiendo acomodar todo lo que yo creo que es prioritario y a lo mejor estoy confundida. Te pido que lo chequemos. Segundo ingrediente. Tercer ingrediente, escuchar. Escuchar qué le pasa a Juan con esto que le estoy diciendo. Dime tú qué necesitas, Juan, porque te estoy planteando lo que necesito yo, pero quizás tú necesites otra cosa de mí, y escucharlo. Cuarto ingrediente, llegar a un acuerdo. Ok, ¿qué hacemos? Este informe, entonces, lo postergamos para dentro de unas horas y me ocupo de esto otro. ¿Qué nuevo acuerdo podemos hacer juntos para que yo no digo nos aseguremos porque en las conversaciones y en las relaciones humanas no podemos controlar todo lo que va a pasar cada vez que converso con otro, pero sí, por lo menos para que siempre queden abiertas las vías de comunicación, siempre esté yo habilitado a decirte a ti lo que necesito y cómo vengo con la agenda y lo que me pasa con mis tiempos y viceversa. Llegar a un acuerdo para que tú también sientas que estás habilitado a decirme a mí qué necesitas y cómo podemos contribuir juntos para, por ejemplo, cumplir con estos plazos, para, por ejemplo, enfocar en las mismas prioridades, etcétera, etcétera, etcétera. Llegados a este punto, que espero no haberlos mareado, o por lo menos que hayan podido tomar alguna de las habilidades o de los recursos que hemos ido repasando, los quiero invitar a hacer un mini ejercicio de autoobservación, en donde lo único que necesitan, si tienen a mano, es una hoja y una lapicera o un lápiz, porque vamos a medir, vamos a hacer algunas mediciones, algunos indicadores, vamos a tomarle algunos indicadores a nuestra habilidad de gestionar el tiempo, a la de cada uno. Lo vamos a hacer con esta herramienta, en donde lo que les pido es que en esa hoja escriban estos 8 números que vienen en pantalla, así como están, uno debajo del otro. Yo les voy a ir haciendo algunas preguntas, 8 preguntas, para ser más precisa, y al lado de cada número, no hace falta que escribas la pregunta, sí te pido que escribas la respuesta, pero tu respuesta va a constar de un puntaje que está entre 1 y 5, en donde 1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es a veces, 4 es casi siempre y 5 es siempre. Entonces, responde, te pido a cada pregunta, con un puntaje el que sientas que mejor refleja tu situación actual. Entonces, avanzo, te las voy a leer en voz alta. Para la pregunta número 1, al final del día, ¿te sientes satisfecho con lo que lograste hacer? 1, nunca, 2, casi nunca, 3, a veces, 4, casi siempre, 5, siempre. Pregunta 2. Al inicio de cada día, ¿clarificas qué es lo más importante a concretar ese día? ¿Te tomas ese instante para preguntarte qué es lo más importante? 1, nunca, 2, 3, 4, 5, 5 siempre. Pregunta número 3. Para tus tareas más importantes, ¿defines un objetivo medible? Pregunta número 4. ¿Planificas tus tareas con anticipación? Pregunta número 5. Si planificas, ¿defines segmentos de tiempo para tus tareas? ¿Defines segmentos de tiempo para tus tareas? Pregunta 6. En general, ¿contemplas tiempo para imprevistos?
Pregunta 7. Usualmente, ¿las tareas te demandan la cantidad de tiempo que habías previsto? Pregunta 8. Cada vez que te piden que realices algo para lo cual no estás disponiendo de tiempo, ¿con qué frecuencia dices no y renegocias las condiciones? ¿Con qué frecuencia dices no y renegocias las condiciones? Entonces ahora, si hiciste este ejercicio, y confío en que sí, seguramente tienes 8 puntajes, entre 1 y 5. Te pido que marques con un círculo aquel que tengas más bajo y que te fijes a qué número de pregunta corresponde, ¿sí? El puntaje que tengas más bajo, ¿a qué número de pregunta corresponde? Entonces te invito ahora a dar un pasito más, ya en estos 5 últimos minutos de webinar que nos quedan. Y el pasito es el siguiente, que te preguntes, para empezar a mover ese puntaje, para empezar a, yo diría, a fortalecer esa habilidad en la que hoy tengo un puntaje bajo. ¿Cuál es la pequeña acción que empezaré a introducir en mi rutina desde mañana mismo? Quizás desde hoy mismo, porque el día recién comienza, o por lo menos no está tan avanzado. ¿Qué pequeña acción puedo empezar a introducir en mi rutina desde mañana mismo para probarla, para ver si esta pequeña acción modifica y me hace ser más efectivo? Y segundo pasito, define el momento preciso del día en el que llevarás a cabo esa acción. Esto significa ancla esa nueva rutina, esa nueva estrategia, ese nuevo recurso que vas a probar, ánclalo a un momento preciso del día. O quizás a una rutina específica del día. Te vuelvo a dar un ejemplo, y esto de nuevo es tomado de la bibliografía de hábitos, y acá quiero también recomendar otro gran libro que es Hábitos Atómicos, de James Clear. Y él trabaja también la gestión del tiempo en el marco del libro, donde trabaja sobre muchos otros hábitos más, ¿no? Pero él recomienda uno de los principios, uno de los pilares para empezar a introducir un hábito nuevo en nuestra vida. Voy a usar el ejemplo del hábito de planificar mi semana. ¿Sí? Él dice que es mucho más efectivo si a esa nueva acción, la de sentarme con la agenda y día por día definir qué tareas voy a realizar y asignarle tiempo, a esa acción, anclarla a una acción que yo ya haga de forma rutinaria. Entonces, por ejemplo, si quiero que esto se instale como hábito en mi vida los días domingos, y yo los domingos ya hago de forma rutinaria, no lo sé, cocino. Voy a hablar por mí. Los domingos a las 8 de la noche yo cocino, soy la responsable de cocinar, pues voy a anclar a la acción de cocinar el hábito de planificar. Entonces, lo que voy a decir es, 10 minutos antes de cocinar, me voy a sentar con mi agenda para planificar la semana. Es una manera de no olvidar esa nueva rutina que quiero introducir en mi vida. O quizás, si mi nueva rutina introducir es todos los días hacerme la pregunta de qué es lo más importante a lograr hoy y chequear si lo tengo en la agenda, porque si no lo tengo que agendar. Bueno, si esa nueva rutina no la vengo haciendo y la quiero empezar a instalar, la puedo anclar a la acción de tomar el café, que eso lo hago todos los días sin esfuerzo. Yo a las 7 de la mañana preparo mi café, entonces cuando prepare mi café y tome el primer sorbo, voy a mirar agenda y hacerme la pregunta. Y así, por supuesto, repetirlo todos los días e ir evaluando en qué medida voy cambiando mi habilidad para gestionar el tiempo. Y yo diría, ¿en qué medida voy recuperando o reforzando el bienestar? Porque en definitiva lo que necesitamos todos como seres humanos, más allá de nuestros roles y de nuestros cargos, es realizarnos como seres humanos, tener bienestar para nosotros, poder crear contextos de bienestar para los otros. Erika, he llegado hasta acá. He llegado, es más, estoy mirando el reloj de reojo. Antes de terminar, quiero sí dejar
mis datos en esta diapositiva. Yo integro un equipo en Desafiando Horizontes, somos 3 coaches, Hernán Olivera, Mauro Ricci y yo. En este caso estoy yo representando a la empresa para cualquier consulta o un tema de los que hemos trabajado hoy que quieran profundizar o preguntar, estoy súper disponible. Bibliografía para quien sienta que quiera profundizar en algo de esto también. Tenemos disponible algo de bibliografía de autores referentes. Ya estoy, Erika, para continuar contigo. Victoria, gracias por el espacio. Mensajes súper importantes. La planificación del tiempo no solamente tiene que ver con algunos tips o rutinas que hago, sino también con repensarnos desde nosotros mismos, darle valor a lo que hacemos, darle importancia a los compromisos, tener un poco más de conciencia y aunque la frase está por ahí diciendo siempre no tengo tiempo, el tiempo nunca, las 24 horas nunca van a cambiar, lo que tenemos que hacer es crear tiempo y crear tiempo de esa generación de conciencia. Creo que la conclusión es muy buena. Victoria, de verdad, muchas gracias. Nos llevamos una cantidad de herramientas para trabajar y para empezar a modificar estas rutinas y eh, esa forma de ver un poco el día y de organizarnos. No tenemos preguntas, ¿sí? No sé si en el chat alguien quiere hacer preguntas. Aquí hay un comentario. Adriana Betancourt dice, en mi caso estoy acostumbrada a trabajar desde casa. Planifico muy bien las cosas que debo hacer por fuera, en cambio, lo que hago en casa no tanto. Eso pasa mucho, sobre todo en el no sé si será femenino, pero en general a veces estamos un poco más orientados a algunos entornos más laborales que del hogar. No sé si nos quieras contar algo acerca de eso, cómo ves un poco ese tipo de cosas. ¿Cómo no, Erika? Y por supuesto lo que voy a compartir no es ni una verdad absoluta, no la tengo, solamente es una interpretación más, una manera de observarlo. En algunas situaciones nos pasa, y esto sí a las mujeres, que se desdibujan los límites trabajando en casa entre mi rol profesional y mi rol de madre, esposa, hermana, hija, para quienes viven con padres. Digo, en algunas situaciones se vuelve importante prestar atención a los acuerdos que hacemos dentro de casa. Y acá pido permiso para tomar un ejemplo personal, pero de repente a mi marido yo creo haber hecho el acuerdo de que mientras estoy dando un taller, los perros estén fuera del patio, que estén adelante para no escuchar el ladrido. Y doy un taller y escucho a los perros, doy otro taller y escucho a los perros, y digo, pero él debería darse cuenta, mi marido debería darse cuenta, y ahí hay una trampa, yo no sé si debería darse cuenta. En todo caso, necesito conversar con él y chequear si está claro lo que yo necesito para que él digamos, tome conciencia de las condiciones de lo que le estoy pidiendo. Te estoy pidiendo, Emiliano, que a estos perros los dejes en el patio delantero y cierres la puerta del patio trasero. Esta explicación, que a veces quizás es trivial, él podría decirme, mira, la verdad, yo pensé que con que cerraras la puerta de tu habitación, oficina, ya era suficiente. Y ahí había un malentendido, no había un acuerdo claro. Entonces digo, en casas, no sé si somos tan rigurosos al momento de hacer los acuerdos como lo somos en el trabajo. A veces en el trabajo somos más impecables cuando armamos acuerdos y en casa decimos, bueno, él debería darse cuenta o ella debería saber que le corresponde hacerlo, cocinar, por ejemplo, a mi hija. Y no sé si todo está tan dado por supuesto. Quizás en casa necesitamos más que nunca empezar a conversar y hacer acuerdos con cada uno de los miembros de quienes forman nuestra familia respecto de qué podemos esperar y a qué se compromete cada uno para que estas rutinas tan nuevas, que las estamos aprendiendo todos, bueno, puedan empezar a fluir de a poco. Cuando uno aprende algo nuevo, no todo fluye tan rápido, ¿no? Pero estamos aprendiendo a convivir en casa con trabajo, familia y todo este esquema de vida. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué piensas de la técnica Pomodoro? La conozco yo. La técnica Pomodoro, reconozco que la he leído una o dos veces, no soy una experta en la técnica, pero quiero chequear. Tengo entendido que es una técnica en donde divides la tarea y haces la tarea por 5 minutos
y luego la retomas más tarde. No la tengo muy clara, pero sí me parece que por lo que escuché, mi opinión es muy válida. Es una técnica que permite romper con el hábito de la procrastinación. Cuando hay una tarea que vengo postergando y la vengo postergando, entiendo que, si no me equivoco, acá pido disculpas a quien hizo la pregunta, que estoy contestando desde el supuesto, ¿no? Pero creo que la técnica Pomodoro es la técnica en donde pongo el reloj por 5 minutos y esa tarea que la vengo postergando la hago solo 5 minutos. Y ya el hecho de hacerla 5 minutos va a empezar a romper esa inercia de postergar y procrastinar. Acabas de decir una palabra muy importante y es procrastinar, y normalmente eso viene muy ligado con el cumplir con los compromisos, con el asumir retos y con la gestión del tiempo, porque cuando uno procrastina empieza a ocupar su mente en otras cosas y ahí el tiempo se va. ¿Alguna otra recomendación que nos quieras dar para enfocarnos mejor y evitar esa procrastinación o por lo menos aprenderla a manejar? Qué buena pregunta, Erika. En coaching trabajamos mucho con esto, ¿no? Y algo lo mencioné muy por encima recién. Si estoy postergando la tarea, es porque posiblemente hay algo que me esté provocando o un miedo o una inseguridad en esa tarea. Entonces, una de las recomendaciones quizás en algunos casos es chequear estándares y parámetros. A los perfeccionistas, por ejemplo, hay tareas que las postergan porque las ven tan grandes y tienen que estar tan perfectas que nunca es un buen momento para empezarlas. Y eso es una ilusión, no se puede ser perfecto. Entonces, cuando digo chequear estándares es, esta tarea que vengo postergando, ¿tengo claro cuáles son los parámetros de calidad que se necesitan? Y quizás tenga que conversar con quien va a recibir la tarea para chequear exactamente qué está necesitando, porque quizás me la está imaginando inmensa a la tarea, y lo que el otro está necesitando es apenas 2 o 3 cuestiones puntuales y nada más. Y esto de fijar parámetros para las tareas es algo que es muy efectivo entre líderes y colaboradores. Cuando te pido, por ejemplo, un reporte, el reporte mensual, ¿qué necesito que tenga este reporte para sentirme yo satisfecho con el resultado que me traigas? Que tenga X datos, de qué plazos, de qué fuentes, porque quizás para un perfeccionista ese reporte sea algo inmenso y lo demora por este bloqueo emocional que tiene que ver con que, bueno, si es tan grande, no es el buen momento para hacerlo, lo hago mañana. No, si es tan grande, necesito estar descansado, lo hago pasado mañana. Y siempre encontramos la explicación. Ese es un pequeño recomendación, Erika, porque la procrastinación sería muy bueno chequear con cada persona qué está pasando, qué emoción es la que está ahí generando este hábito de postergar. Gracias, Victoria. Bueno, aquí David Henao, que fue quien nos habló acerca de la técnica del Pomodoro, dice 5 minutos de trabajo, 5 de descanso, te centras en acabar el tiempo, pero no acabar la tarea. En los 25 minutos no puedes procrastinar, pero en los 5 puedes hacer lo que quieras. Es como Ay, generar gracias. Sí, me lo recordaste. Gracias y gracias por traer el tema del descanso, la importancia de hacer pausas activas en nuestro trabajo. Tiene algo que ver con gestión del tiempo, porque después de una pausa activa, de oxigenar, de caminar, de moverme, posiblemente sea más productivo, entre con un mejor foco y mejor atención a la tarea que viene. Perfecto. Victoria, pues de verdad, muchas gracias. Podríamos quedarnos conversando mucho más. Hay demasiados temas alrededor del tiempo, porque pues, vivimos en el tiempo realmente. Entonces, agradecerte por el espacio. Ha sido una hora maravillosa con un contenido de verdad de mucho valor. En nombre de todos nuestros clientes y en nombre de Operaciones Industriales de Veolia, queremos darte las gracias por haber acudido a este llamado y compartir esta hora con nosotros. A todos ustedes, muchísimas gracias. La información acerca de este webinar va a quedar disponible en este link para que ustedes puedan generar alguna retransmisión, lo puedan compartir. También Victoria nos dejó sus datos si tienen alguna inquietud y quieren contactarla con mucho gusto a través del equipo de experiencia de cliente de operaciones industriales de Veolia
o pues ustedes ven ahí en la retransmisión están sus datos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós.